Yo venzo todo obstáculo. Yo venzo todo temor. Yo venzo todo gigante que quiera llegar a tu vida. Porque si Él es nuestra fortaleza y nos da fuerza como el búfalo, porque también lo habla en la palabra de Dios, que nos da fuerza como el búfalo, que nos rejuvenece como el águila. ¿Ves? Son palabras que tú y yo nos debemos de apropiar de ella. Y decir, Señor, en mi momento de crisis, en esta situación que estoy pasando en este momento, aún en ese gigante que se ha levantado, en ese gigante que ha querido hacerme daño, en ese gigante, en aquella persona que quiere destruirme, usted va a pelear por mí. Entonces, yo quisiera que entendamos, reflexionemos, que con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, debemos de poner nuestra confianza en Dios. Él tiene la última palabra. A la enfermedad, Él tiene la última palabra. A las drogas, al alcoholismo, Él tiene la última palabra cuando tú te pones y cuando tú dices, Señor, pelea por mí en esta situación, Señor. Renuncio, salgo de ella. Aunque tengas esa lucha allí entre esto y quiero y no quiero, Señor, ayúdame porque yo sé que sí puedo. Aunque venga el enemigo a quererte destruir, a quererte acabar, a quererte quitar esa paz. Dile, Señor, trae paz a mi corazón, trae paz a mi vida. Pelea la batalla por mí, pelea la guerra por mí. Y yo quiero que entendamos una parte para que empecemos a reflexionar en todo esto. Y Él dice, Dios tiene planes que ni siquiera puedes imaginar. Sí, hermano, los planes de Dios son tan perfectos que ni te los imaginas. Pero son los planes de Dios. Entonces dice, Dios tiene planes contigo que a usted, para que usted encuentre en la persona correcta o encuentre la persona correcta para cumplir su propósito en su vida, y tendrás habilidad, tendrás unción que tú necesitas para cumplir el plan de Dios en esta vida. Bendito sea el Señor. Entonces, si miramos, cuando vemos que Eliseo recibe el manto de Elías, vemos esa unción, la unción estaba sobre Eliseo. ¿Cómo quieres ver? ¿Cómo quieres estar en ese lugar? ¿De lejos o de cerca? Muchos ven esa unción de lejos. Porque cuando tú tienes la unción de Dios, tú no necesitas pregonar, tú no necesitas decir, aquí yo te... No, el mismo Dios se encarga de mostrar su poder en el momento adecuado. Porque ese es Dios. Vemos que Eliseo recibe el manto de Elías. Vemos que recibe la unción de Elías. Eliseo no dijo, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está el Dios que hizo esto en el Jordán y que abrió? Bendito sea el Señor. Entonces, aquí vemos que habían también 50 profetas. Pero de esos 50 profetas, ¿qué hacían ellos? Lo miraban de lejitos. ¿Cómo quieres ver? Anhelar de verlos de cerca, así como Eliseo que recibe ese manto, bendito sea el Señor, recibe la unción de Dios, de Elías, sobre Elías. Mire que sobre Elías estaba el poder de Dios, pero la unción la recibió Eliseo, porque anhelaba, porque ansiaba tener esa unción. Y mire algo que vemos, cuántos milagros no sucedieron y todo eso. Es que tenemos un Dios tan maravilloso, con toda sinceridad tenemos un Dios tan precioso, que todo lo que tú le pides a Él te lo da. Entonces vemos aquí que cuando uno tiene una unción, la gente te va a identificar porque el poder de Dios está sobre ti. Eso estaba pasando con Eliseo. La unción de Dios estaba sobre Eliseo, la unción de Dios. Ese manto que Elías tenía, esa unción que Dios
que Dios le había entregado a Elías, el poder que Dios le había entregado a Elías. Entonces vemos que ahora estaba pasándose a Eliseo. Bendito sea el Señor. Y esos 50 profetas que estaban allí con él, estaban viéndolo todo lejos. ¿Cómo lo quieres ver? Mire, cuando la unción llega a tu vida, no necesitas promoverla. Pelearás, derrotarás, derribarás gigantes. Porque con la unción y el poder del Espíritu Santo, los demonios huyen. Todo lo que se quiera levantar, Dios lo derrota. Así que cuando tú tienes la unción sobre ti, habrá evidencia. Todo lo sobrenatural tiene que hacerlo Dios. Todo lo que quiera levantarse, todas aquellas cosas sobrenaturales, bendito sea el Señor. Todos esos poderes, eso lo hace Dios. Bendito sea el Señor. La verdad que yo me maravillo a medida que uno va estudiando la palabra de Dios, porque en realidad la palabra nos enseña tanto. Y cuando tú te metes en el Señor, sabes que Dios te va a respaldar, porque ahí está la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Si miramos el ejemplo de aquel hombre ciego que perdió la vista, ¿qué es lo primero que hicieron con él? Lo cuestionaron. ¿Quién hizo esto? Él que respondía: yo no he conocido hombre más grande. Estaba hablando de Jesucristo. O sea, ¿quién hizo la obra? ¿Quién hizo el milagro? Jesús, hermano, Jesús hace el milagro, Jesús hace la obra, Jesús pelea por ti, Jesús ve tu necesidad, Jesús sabe que estás padeciendo, porque ese es tu Dios. Y aunque tú creas, aunque tú no lo veas, aunque tú digas: pues yo estoy solo, no estás solo. Cristo Jesús está así, Cristo es tú, vence por ti. Las guerras, las batallas, todas esas cosas que se enfrentan, Él vence por ti. Así que vemos que la unción se encarga de promoverte. Quiere decir, hermano, que tú no necesitas hacer nada cuando Dios quiere tener, cuando Dios quiere hacer, cuando tu poder sea glorificado en el lugar donde Él quiera. Él lo va a hacer, hermano. Él te va a usar a ti. Solamente confía y cree. Eso hizo Eliseo. Eliseo anhelaba, ansiaba, él quería tener esa unción de Elías, y la tuvo. Dice que él tomó el manto. Ahora apropiate del manto de Cristo, de su presencia sobrenatural de Cristo, y verás la gloria de Dios como la vio Eliseo. Esa gloria viene sobre sus hijos, sobre todo aquel que cree, sobre todo aquel que no se cree derrotado, que cree que al contrario, que Cristo peleará y derrotará gigantes, porque Él sí derrota gigantes. La Biblia nos habla y nos dice que Israel, Dios le mostró sus obras, que a Moisés le notificó los caminos. A Eliseo le preguntó a Dios, no por la obra de Dios. Tremendo. Busca a Dios en todo tiempo. Eliseo preguntó por Dios. Oh, aleluya. No por la obra de Dios. Aleluya. La verdad que el enfoque es busca de Dios, su presencia. En todo tiempo busca de la presencia de Dios. De verdad que el joven David, si nos ponemos a analizar todas estas cosas que vemos, fue un joven, porque la Biblia habla que era de buena apariencia, de buena contextura. Pero miramos aquí algo, y es que es un joven escogido por Dios. Un joven que Dios lo llamó con un propósito, aunque el profeta fue allí y habían varios, pero el Señor solamente quería uno. ¿Y era quién? David. A ese. Miren,
a veces nosotros miramos las apariencias. El pueblo de Dios por 40 días miraba ese gigante cuando los amenazaba, cuando los amedrentaba. Eso era lo que miraba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y cuando David fue escogido para los planes, para el propósito de Dios, porque fue Dios quien lo escogió, vemos que David miraba era al Dios de Israel, a Dios mismo. Él no miraba lo grande que era Goliat. Él miraba era lo grande que era Dios. Eso es lo que nosotros debemos de mirar, lo grande que es Dios para cualquier problema. El pueblo miraba, ay, un gigante, todas las personas en aquel tiempo eran tan grandes, y ese gigante, imagínense, todos miraban que por lo grande, por lo alto, porque era un gigante que no, pues, nos coge, nos aplasta, nos mata. ¿Y quién era David? Era de buen parecer, sí, pero era pequeño de estatura. Entonces, si miramos algo, nada tiene que ver la altura, lo bajo, lo alto, lo corto, sino tu mirada, ¿dónde la tienes puesta? ¿Dónde colocaste tu mirada? Cristo Jesús, Él vencerá. Eso hizo David. David derrotó a Goliat. ¿Quién era Goliat? Hombre gigante, que había matado, que había destruido, que estaba dándole persecución al pueblo para que lo enfrentara, porque como se creía tan fuerte. ¿Qué vemos allí? Vemos a David con 3 piedras. Él era experto en lo que él sabía hacer. Ya él se había enfrentado a animales, pero él era experto en lo que sabía que hacer. Pero él sabía que el que estaba con él era mayor que el que está en el mundo. Está hablando de Dios. Él sabía que Dios lo iba a respaldar. No importara, él sabía que se iba a enfrentar a la guerra y que, no sabía, que Dios iba a pelear con él. Así mismo no somos nosotros. Dios pelea por nosotros. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que era un rubio, que era hermoso parecer, que sus ojos eran elegantes, que fue el ungido, que el Espíritu de Dios vino sobre él, así como vino el Espíritu de Dios sobre Eliseo. Bendito sea el Señor. La batalla de Goliat y David contra Israel duró 40 días. Se levantan los filisteos, se levantan, desafían a todo Israel. Hermanos, sabemos que vamos a tener desafíos de gente que nos quiere destruir, hacer daño. Pero ¿dónde estaba nuestra mirada? ¿Dónde estaba la mirada de David? ¿Y dónde está ahorita nuestra mirada? Debe estar puesta en Dios. Pon tu confianza en el Todopoderoso. Pon tu confianza en el Salvador, porque Él es el que pelea por ti. Él es el que gana esas guerras, Él es el que gana esas batallas. Él es el que gana todas esas persecuciones, todos esos problemas, todas esas angustias. Todo eso que tú lo ves tan grande hoy en día. Pero si estás con Dios, son pequeños. Si tú te alcanzas a imaginar o a mirar la historia de David, ¿con qué venció? Con el poder de Dios. Porque él era experto en palos y en piedras. Pero ¿quién estaba allí con él? Estaba Dios. Entonces esa era su confianza. Esa debe ser la tuya. Entonces David no miró lo que le faltaba. David miró que Dios había puesto en su corazón. ¿Qué era lo que Dios había puesto en su corazón? La valentía de enfrentar a un gigante y su fe de creer que él iba a vencer, porque el que venció y el que peleó la guerra fue Jesucristo, porque ahí estaba su mirada. Así que no permitió que un gigante le hiciera ¿qué? Desastres, que le hiciera avergonzar. No, ¿sabe por qué no permitió? Porque es que fue Dios el que no lo permitió. Dios no permitió que fuera avergonzado, porque el que estaba con él es más grande que el que estaba en el mundo. Así que créele a Dios que te va a librar de todos esos desafíos, de todas esas persecuciones,
de todos esos problemas, de todas esas angustias, hermano, amigo. Tú que estás allí desesperado, tú que estás allí de pronto con ciertas situaciones que estás enfrentando, con ciertas situaciones que a veces crees que no vas a poder, con ciertas situaciones que a veces crees que el enemigo es más grande que el problema. No, hermano, no lo pongas así. Cree que Dios siempre tiene el control de todo. David era pequeño que Saúl y había más opción. David fue a la batalla, bendito Señor, como quien dice, no había más opción y se fue a la batalla. David a enfrentar a ese gigante. Goliat se burlaba de David, hermanos, amigos. Sí, él se burlaba de David. Imagínense un hombre de baja estatura, aunque era de buen parecer, y un gigante por allá. Cuando lo mira de una vez como que, ¿cierto? Cuando no tiene su seguridad en Cristo, se asusta, renuncia. David no hizo eso. David enfrentó porque sabía que el que estaba con él era el más grande que el que estaba en el mundo. Era pequeño, pero tenía con piedras y con palo, era un experto. Así que David sabía quién estaba con él, quién era el que lo dirigía, el Espíritu Santo de Dios. David lanzó ondas, lanzó piedras, golpeó a Goliat. ¿En dónde? En la frente. Dice que qué maravilloso de verdad que de tener esa confianza como este varón la tuvo, o este joven, porque es que era un joven todavía en esa época. Y estas historias nos dan una fortaleza tan grande de decir, Señor, si él pudo, yo también. Creer, confiar en tu palabra, creer que tú eres todopoderoso. Bendito sea Dios. Entonces, mira algo que yo te voy a llevar, y algo y es que está en la misma pasada. Dios toma de lo más vil para avergonzar a lo más sabio. Nadie en sí imaginaba, porque aún el pueblo se sentía afligido por todo lo que estaba pasando, de ver que no se atrevían a enfrentar a ese Goliat, porque todo el que caía en las garras de Goliat, ¿qué pasaba? Eran muertos. Yo no, pues caemos allí, nos destroza. Más David dijo, no había más opción, me voy, yo voy a enfrentar a este Goliat. Entonces, aquí vemos algo, y es, Dios toma de lo más vil para avergonzar a los más fuertes. Dios toma lo más pequeño para derribar a lo más grande. Dios toma a lo más vil para poner de rodilla a los más fuertes, hermano. Bendito sea el Señor. Pablo dijo, esto es una palabra de Pablo que nos llena muchísimo y nos da muchas energías y fuerzas, porque él dice que lo vil y lo menospreciado, lo que no es, yo lo tomo para hacer lo que es. Lo vil y lo menospreciado. A veces menospreciamos a personas porque creemos porque pensamos por otros, porque esa es otra, que pensamos por ellos. Creemos que no pueden, que no sirven, que no son capaces, que de verdad ahí no hay nada que hacer. Son palabras que nos imaginamos de otras personas, las menospreciamos. Pero no conocemos quién está con esas personas, desconocemos todo eso. Desconocemos quién es el que está allí con él, el Espíritu de Dios. ¿Quién pelea por él? El Espíritu Santo. ¿Quién está con él? El mismo Dios. No menospreciemos, porque la Biblia dice que él escoge de lo más vil para avergonzar a lo más sabio. Bendito sea el Señor. Dios no necesita de un sabio porque Él es sabio. Aleluya, gloria a Dios. Toma de lo que tú menos piensas para hacer lo que Él quiere, porque ese es Dios. Ese es nuestro Dios. La historia de David nos enseña cómo enfrentar los problemas, los gigantes grandes, por muy grandes que sean. Nos enseña que si tú crees que Jehová es el que pelea la batalla, las montañas vas a escalar. Así que Dios te llamó a la victoria
Dios te llamó para que pelees, para que creas, para que mires que es Dios el que pelea tus batallas. No eres tú. Es Dios el que pelea tus batallas, es Dios el que pelea tus problemas, es Dios el que gana la victoria, porque eso lo hace Dios. Dios te llamó a una victoria que nadie te va a quitar. Eliseo anhelaba y deseaba esa unción de Elías y la recibió. Y la recibió. Así que si pelea esa unción también, dile: Señor, dame unción. Así díselo, como Elías, como Eliseo, Señor. Pero que esta unción, Señor, sea de lo alto, una unción que llene, que transforme, que edifique, pero que también, Señor, sea una unción de la cual, Señor, sea mostrado tu gloria, tu poder, porque las batallas, las guerras las ganas tú, Señor. Bendito sea el Señor. Porque ese David, el cual nos refleja la palabra, esta historia, creyó en aquel que puede vencer obstáculos. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando vemos, eso fue el problema de Israel, que sus ojos estaban puestos en aquel hombre gigante, en Goliat. Y David estaba puesta su mirada en Dios, en un Dios grande. Así que tus ojos no pueden estar mirando tantos comentarios por problemas que sean. No lo pongas como un gigante. Tantas críticas, no. Coloca a Dios por encima de las críticas, coloca a Dios por encima de los malos comentarios, todas esas cosas negativas, todo eso que no edifica, no nos ayuda para nada. Que sea Dios el que pelee por ti. Cuando Eva y Adán pecan, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se vistieron con hojas. Ellos no sabían, ellos estaban desnudos, pero se vistieron con hojas. O sea, ellos, ¿qué hicieron? Nos van a descubrir, van a mirar, estamos desnudos. Entonces, aquí vemos algo, y es que el diablo lo que quiere de ti o de tu vida es que tú escuches lo que otra persona diga de ti, lo que otro diga. El diablo quiere que vivas conforme a lo que otro diga. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú escuches las voces de crítica, las de murmuración, las de comentarios malos o malos comentarios, y todas esas cosas que en realidad contaminan, y tú les prestas tanto oído, van a hacer mucho daño. David no escuchó. David creyó que ese gigante podía ser derrotado. David no escuchó, porque ya el pueblo estaba como quien dice, preocupado, tensionado, porque pues con tantas cosas amenazas y todo eso que pasaba con respecto a ese gigante hacia el pueblo de Israel, nadie se quería enfrentar, porque lo veían tan grande. Mas David no escuchó todo eso. David, no había opción. Me voy. Enfrenta al gigante. El que está conmigo más grande que el que está en el mundo. Esas serían las palabras que usted y yo nos debiéramos de aferrar. El que está conmigo más grande que el que está en el mundo, porque el que está con nosotros se llama Dios. Entonces aquí vemos que el diablo quiere que vivas conforme a lo que los otros digan, las otras personas hablen. No tiene su propio pensamiento acerca de ti. ¿Quién lo tiene? El que tiene sus propios pensamientos acerca de ti se llama Dios. Él piensa diferente. El mundo puede decir lo que quiera sobre ti, pero si Dios te tiene en otro concepto, la gloria sea para Dios, ¿cierto? Entonces Dios tiene sus propios pensamientos acerca de ti. Pastora Janet, Dios tiene sus propios pensamientos acerca de ti. El diablo no te va a destruir. El diablo no te va a pagar. Así, aprópiate de las cosas de Dios, apropiate. Por eso te digo, vamos a hacer una reflexión para que entendamos cómo vencer los gigantes. Con la oración, con la búsqueda, con el sometimiento, con la unción del Espíritu Santo. Así como vemos de que Eliseo anhelaba esa unción del Espíritu Santo, del Espíritu que tenía Elías. Así vemos que David no creyó. David le creyó a Dios, que es muy diferente. David sabía que se iba a enfrentar a un gigante.
Pero ¿qué hizo? Yo no vengo con espada y jabalí, vengo en el nombre ¿de quién? De Jehová, de los ejércitos. Él tenía su mirada, era en Dios. Vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Él quiso decir, yo no estoy peleando en mis propias fuerzas. El que pelea conmigo es el que te va a derrotar. Y ese fue el que lo derrotó. El que peleó con David, con aquel joven, porque era un joven todavía, aunque de buena apariencia, pero era un joven. Él no miraba lo que aquellos temían. Él miraba al Dios Todopoderoso, porque él sabía que al estar en esa batalla se estaba enfrentando con un gigante. Pero había uno más gigante que ese gigante, y ese se llamaba Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Mientras que el pueblo miraba a Goliat por 40 días, David miraba a Dios por esos 40 días. Así que David tenía una opinión diferente, unos pensamientos diferentes. Y por tener esa opinión diferente, Dios se complació, porque Dios lo ungió con el poder sobrenatural. Por eso tú no necesitas mostrar, sino dejar que Dios se muestre a sí mismo, porque el mismo Dios se encarga de todo. Bendito sea el Señor. Yo vine a vencer y no a ser vencido. Así se llama la pregunta y respuesta que al mismo tiempo debería quedar. Yo vine a vencer y no a ser vencido. Gloria a Dios. De verdad, no te sientas derrotado. Yo vine a vencer. Yo vine a vencer y no a ser vencido. Así que apropia de esas palabras. La fe crece cuando adquieres el conocimiento y la revelación de Dios. Cuando tú me digas que te vas metiendo con el Señor, cuando vas teniendo revelación de su palabra, tu fe va creciendo. Y así como crece, así alcanzas victoria, porque la victoria te la da nuestro Jesús, Señor y Salvador. Pon tu confianza, pon tu fe, entrégale todos tus problemas, entrégale todas tus cargas, no te aflijas, porque las cargas le pertenecen a Dios. Aún la misma palabra nos dice, traer todas las cargas a mí, dice el Señor, porque yo pelearé por ti. ¿Quién pelea por nosotros? Dios. Así que no tomes por tu propia fuerza, no hagas lo que no debes de hacer, porque entonces llega la derrota. Deja que Dios pelee, porque Él sí puede pelear. Solamente ora, busca de su presencia, métete en el secreto con el Señor y dile, Señor, mi vida, mi problema, porque no es tuyo tampoco si ya se lo entregaste al Señor. Dile, Señor, todo lo que tengo, toda mi necesidad, las necesidades que han llegado a mi vida, que han querido atormentar, que han querido afligirme, todo aquello que ha querido agobiarme, Dios, aunque el enemigo esté allí cerca, Señor, derríbalo, derrótalo, debilítalo. Dile así al Señor que Él se encarga, pero haz como hizo David. No escuches lo que aquel enemigo quiera decir, quiera levantarte. Escucha la voz de Dios, porque la última palabra la tiene Dios. En el cáncer, en la enfermedad, en las drogas, en todo aquello que el enemigo ha querido levantarse para destruir hogares, pon tu confianza en el Señor, pon tu vida en el Señor, no te dejes afligir, solamente ora y clama. Esos 40 días que duraron el pueblo de Israel pensando en aquellas palabras que el gigante les decía para como quien dice, contrarrestarlo, para que se vinieran a la batalla, porque sabían que el pueblo en esos 40 días no había dado respuesta, porque no había quien enfrentara la situación. Vemos también que Dios tiene todo preparado y ha cogido a aquel varón, aquel joven, y lo preparó y dio, porque todo lo que hace Dios lo hace perfecto y Dios siempre cumple sus promesas. Dios no es un Dios de mentir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que vemos que a Dios le plació tomar a David, y David, un hombre, aunque pequeño de estatura, pero valiente. Entonces vemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, estaba sobre David. Y ese gigante
ese demonio que se quiera levantar en contra tuya. Dile: Señor, tú pelearás esta batalla, tú pelearás la guerra, pero la victoria la darás tú. Confía en el Señor, créele a Dios, porque Él sí pelea. Él sí te da la victoria. En tu propia fuerza no vas a hacer nada, pero con las fuerzas de Cristo todo es posible. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí en este programa. Te proveerá manantial de vida. De verdad que nos gozamos, porque como te lo dije al principio, de que sigas allí conectado, de que de verdad compartas, puedas darle like, también puedas comentar allí donde dice comentarios. De verdad que esto nos va a ser de gran edificación, y la verdad que la gloria sea para Dios, porque es que en este mundo que estamos día a día, nos estamos enfrentando a Goliat todo el tiempo. Personas que se van a levantar, que van a querer destruirnos, que van a querer acabar con tu ministerio. Pero Dios pelea por ti. Métete en el corazón y dile: Señor, tú pelearás por mí. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. La victoria le pertenece a Dios. La última palabra la tiene Dios. Así que sigue peleando en oración, sigue peleando allí en ayuno, sigue diciéndole: Señor, aquí estoy, todo lo que tengo, todo lo que soy te pertenece a ti. Entonces entrégale ese problema que tienes, allí donde estás, esa carga que tienes, entrégasela a Dios. Haz lo que hicieron muchos hombres de la Biblia cuando estaban en las batallas. Cuando uno decía: Señor, aquí estamos, solamente tú conoces y sabes y qué hay allí al frente y qué vas a derrotar. Sí, dile al Señor, pon tu confianza en Dios, porque Él sí tiene la respuesta. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Que la paz de Dios esté con todos ustedes.